Me llamo Víctor Hugo Canela Sanier. Bueno, hablando de lo que soy, digamos, una persona común. He sido alguna vez militante del ELN, después crítico con varias personas, unos 40, de la ultraizquierda, con todo lo que significaba. Posterior ya a la etapa de Inti, del Coco, del Che Guevara, etc., ¿no? Hicimos el movimiento de base del ELN con Ramiro Velasco a la cabeza, formamos parte del UDP, trabajamos fuerte para que Siles Suazo sea presidente, resistimos a los intentos de golpe, atentados, etc. Pasaron la UDP y ingresé al MNR cuando el doctor Paz. Ingresé al MNR no porque murió mi padre, como le dije al doctor, sino porque creía que la historia caminaba por el MNR tratando de fortalecer una posición de izquierda nacional. Estudié en Rumania, antes de volver a Bolivia el 78, estudié filosofía en Cluj-Napoca, en Rumania. El 78 egresé de filosofía y volvimos con Ramiro Velasco, varios compañeros, a apoyar a la UDP y a la huelga de hambre contra Banzer, ¿no? Fui catedrático en la universidad, catedrático invitado, y después peleamos contra todas las dictaduras, contra Natuch, García Meza. A ver, cuando yo era muchacho, Inti, Coco, Peredo, el Che, Tania, iban a la casa de mi abuela cuando vinieron a hacer la guerrilla, iban a la casa de mi padre, Inti, Coco, casi toda la izquierda. Después yo fui el 73 a Cuba con un intento de participar en lo que era el ELN, y era yo militante del ELN, pero era un joven de 17 años. Mi primer exilio fue a Lima y de ahí me fui a Cuba, ¿no? Admiro al comandante a Che Guevara, la inteligencia de Fidel y el pueblo cubano, que es maravilloso. Pero como en todo proceso hay una burocracia también en Cuba, que la he vivido, que la conozco, donde hay gente buena en el Partido Comunista y hay gente corrupta, como en todo lado. De ahí me fui a Rumania a estudiar filosofía, como les dije, y después volvimos a Bolivia, ¿no? Bueno, Antonio confesó, él declaró públicamente que era agente de la CIA, ministro de gobierno, etc. Y la CIA mandó a los Boinas Verdes para preparar al ejército boliviano. Vinieron 2 cubanos de la contrarrevolución que trabajaban con la CIA. Hay uno que se encarga de tratar de interrogar al Che y es uno de los que participa, ha escrito un libro y varias entrevistas, es uno de los que participa en el asesinato del Che, ¿no? La más grande influencia ha sido el Plan Cóndor y las dictaduras, ¿no? Hay una anécdota triste. En el golpe de Pinochet
la CIA apoya con todo, asesinan al comandante Schneider, que era comandante en jefe en Chile, y se oponía al golpe, era demócrata. Y un operativo realizado por la CIA con paramilitares, etc., lo ejecutan, lo asesinan, ¿no? Para que suba Pinochet. Y ahí hay una anécdota que hasta ahora no se ha resuelto los familiares. En Villa del Mar había militares norteamericanos. Les cortaron el cobre a Chile, la venta del cobre, les bloqueo de camiones, del transporte pesado, todo, que la CIA pagaba 38 millones de dólares para que los camioneros no pierdan, ¿no? Dos jóvenes estadounidenses estudiantes están en Valparaíso y toman unos tragos con marines norteamericanos. Y les cuentan los marines que estaban en preparación del golpe. Y había muchos muertos en Chile. Y se dan cuenta que cometen un error y a los dos norteamericanos jóvenes los secuestran, ya viene el golpe, los llevan al estadio y hasta el día de hoy están desaparecidos. Ni siquiera sus padres han podido juicios, reclamos, nadie sabe dónde están sus cadáveres, ¿no? Y hay una anécdota que demuestra cómo es el mundo. Allende habla con los rusos porque el cobre estaba incautado en Holanda, etc., y todos los muelles chilenos estaban llenos de cobre, para que le compren 200 millones de dólares de cobre. Y vienen los barcos soviéticos, y a la alta geopolítica donde las potencias reparten el mundo, por más que sean de izquierda o de derecha. Cuando ya están llegando los barcos rusos, que negociarían con Estados Unidos, me das esta parte, me dejas esta, los barcos rusos se dan la vuelta y no le compran los 200 millones de dólares a Allende, ¿no? Entonces es un factor que afecta también a Allende, ¿no? Porque necesitaba plata en efectivo. Entonces es una etapa clarísima donde actúa el imperialismo norteamericano, usando hasta influencia con Rusia en negociaciones geopolíticas. Después, en los futuros gobiernos, la embajada en toda Latinoamérica era su patio trasero, ¿no? Como de Rusia era Polonia, Rumania, Bulgaria, y nombraban ministros de Agricultura, ministros de Gobierno, tenían influencia en varios aspectos. Hay una anécdota que nos contó Goni. No cumplió con la erradicación de coca con su ministro Germán Quiroga y Carlos Sánchez Berzaín. Y Bolivia recibía 80 millones de dólares a cambio de la erradicación para la balanza de pagos, para pagar salarios y pagar aguinaldos, etc. Y los gringos le cortan los 80. Estamos hablando año 93, 94. Goni muy amigo de los americanos. Y Goni nos comentó una vez que les dijo, si me cortan renuncio. Están dañando a la democracia. Y sus amigos le dicen renunciar, es tu problema, ¿no? Y le quitan los 80 millones ese año, ¿no? Entonces
se tienen que cumplir las metas de erradicación, etc. Había un amigo del GONI, Cucho Alborta, que ha fallecido, que yo encuentro que él tenía permiso de la DEA para sacar coca negra y sacaba vía Lima. Era prohibido tener galpones de acumulación de coca, peor si era negra usada, y él había tenido 4 galpones en el Chapar. Yo le pongo guardia, controlo todo, el transporte, la cantidad, todo. Yo creo que él desviaba. Pero ¿para qué eran estos permisos de la DEA? Era para la Coca-Cola, que sacaban coca negra de Bolivia y del Perú. Ahora deben sacar del Perú. Y yo creo que Cucho Alborta desviaba porque le puse control, se molestó, me reclamó Goni. A Goni le dije: estoy cumpliendo mi tarea, que saque lo que debo sacar, ¿no? Entonces, cuando es para la Coca-Cola, la coca del Chapare era legal, digamos, con permiso de la DEA, ¿no? Y el error que cometen después, donde hay una influencia americana, yo tenía acuerdos con federaciones centrales, dirigentes, todo, y mantenía niveles de coca donde la gente necesitaba vivir, peleándome con los americanos. Llega el gobierno de Banzer y hacen coca cero, ¿no? Entran con el ejército, todo. Indudablemente toda la gente sale a defender su vida, pero a ese nivel era la influencia de los gringos, ¿no? Ahora queremos coca cero a Tuto Quiroga, a Banzer, etc., ¿no? De cómo usted ha dicho que Sánchez de Lozada tiene 6.000 millones. Bueno, le dije dicho condicional, pueden ser 5.000 o 6.000, que los tiene. Y le doy un ejemplo de la capitalización. Yo presenté al Congreso el gasoducto al Brasil, el actual, lo hace Petrobras con una inversión de $1.000 millones y lo hace Petrobras. Y Goni llama a la Enron, que quebró en Estados Unidos con 70.000 millones de estafa a Bolivia, a Ecuador, a Panamá, a jubilados gringos, a gobernadores gringos, etc. La contrata como asesora. Viene su gerente, que es Rebeca Márquez. La Enron no gasta $1 porque Petrobras hace todo, pone la plata, construye el gasoducto. Y Goni, ¿cuánto cree que le pagan? Le pagan $1.000 millones a la Enron. Antes de que quiebre, pero le paga, ¿no? Sin que haga nada. Entonces me imagino que a Goni le habrá tocado 300, 400 millones, no sé, ¿no? Firmaron el contrato de capitalización afuera con Víctor Hugo Cárdenas, etc., ¿no? La capitalización, porque le tocaba de la Enron fuera de los 1.000 millones. Con Jorge Richter, que tenía una revista, Opinión, el hijo de Cacho Richter, le di 3 cartas de la Enron dirigido a Carlos Miranda, que ahora escribe sobre petróleo, gas, contra el gobierno, donde Rebeca Mark, gerente de la Enron, le dice en inglés: hemos quedado con el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que se debe capitalizar la Enron o YPFB. No era el gobierno, era la Enron la que decide con Goni.
¿no? Ahora Lennon tenía influencia en el gobierno americano. Y Miranda le responde como preguntándole si es cierto que el presidente. Y hay otra carta donde Rebeca le dice, pregúntele al presidente, hemos quedado capitalizar YPFB y otras empresas. ¿No? Eso hemos publicado, hemos presentado al Congreso, etc. Algunos han debido pagar de gastos reservados, Sánchez Berzaín robaba de gastos reservados, robaba de todo, ¿no? Le daré un ejemplo. El presidente de la Corte de Distrito era amigo de mi padre, de la Corte Suprema, un gran jurista, Edgar Oblitas, que ha fallecido. Él y otro magistrado se oponían a la capitalización. Está todo esto en la prensa. Y con la CIA y el cónsul norteamericano Sánchez Berzaín con Goni a la cabeza necesitaban librarse de Oblitas. ¿Y qué hacen? Mandan supuestamente un Ibarra, apellido Ibarra, un contrarrevolucionario de Nicaragua que busca asilo acá. Y hacen una reunión en la casa de Sánchez Berzaín con Ibarra y un magistrado de la Corte Suprema, no Oblitas. Y le filman recibiendo $1000 para que acepten su asilo. En base a eso, le hacen un juicio en el Congreso a Edgar Oblitas, al otro magistrado que se oponía a la oposición. Edgar era presidente de la Corte. Y se libran de ellos. Están las declaraciones, por ejemplo, de Benjamín Miguel, que formaba parte de la Comisión de Constitución, y él se opone por el prestigio de Oblitas, ¿no? Y hay otra gente como Edil Sandoval Morón, que lo conocía Oblitas también, que vota a favor de que lo saquen, pero hasta Edil dice, esto no me va a perdonar nunca. Entonces se libran de Edgar Oblitas de esa forma. A los 8 años, 10 años le quitan derechos civiles, todo. Ya fallecido Edgar, el Congreso le ha devuelto derechos civiles, todo, lo ha rehabilitado. Pero era un patriota, era muy amigo de mi padre, siempre le llevaba una flor a la tumba a él, cuando venía a La Paz. Y así se abre el paso a la capitalización. Ahora, con seguridad ha habido diputados que han cobrado, que han negociado su voto, no solo para la capitalización, para librarse de Oblitas también, ¿no? Toño Araníbar, que era del BL, cuando yo llego de ministro, yo no tengo nada que ver con los gastos reservados. ¿Por qué? En la ley financiera se aprueba el monto en enero, yo soy ministro en abril. El director administrativo que me dejan era de Sánchez Berzaín, pero ya me dejan una lista que manejaba el administrativo, eran 5 millones, 2.500.000, todo esto es denunciado cuando Goni estaba en el poder, en el Congreso, en la renta, en la Fiscalía, en las comisiones, en el Ministerio de Finanzas, en la prensa, en todo lado. Entonces, 2,5 millones y era para pluses. Y estaba definido desde enero. Definía quién el presidente de esos 5 millones. 300.000, 500.000 bolivianos para gastos de la presidencia. Después había 1.200.000 para gastos de inteligencia. Había
que era lógico. Goni tenía un grupo de seguridad especial, aparte del normal. Eso era lógico, para esos gastos reservados se pagaban unos 300.000, 500.000 bolivianos al grupo especial de seguridad. Entonces quedaba 1.200.000 para inteligencia, para... Cuando yo les di a los policías de narcóticos bonos, fue la primera vez que habían recibido. Y yo nunca pedí adicionales. En cambio usted ve Sánchez Berzaín, Guido Nayer posterior, etc., todos pedían adicionales. Y cuando reviso había $25.000 que decía BL. Así que un partido, que no es para eso los gastos reservados. Y todo el mundo iba y cobraba del administrativo. Morales, el que fue presidente del Banco Central, que yo siempre he hablado bien de él, es un hombre digno, buen economista, etc. En Pulso dice, me sentía como una prostituta, porque él cobraba simples 38.000 pesos y iba a la dirección administrativa y repartía a sus gerentes, ¿no? Imagínese hacerlo ir a un hombre del nivel de Morales a la caja del director administrativo, ¿no? A cobrar 38.000. Y el BL, cuando hice las denuncias, Franz Barrios me llama, que era diputado, senador, no me acuerdo, senador de la Comisión de Constitución, dirigente del BL. Nos reunimos en el Europa y me dice, Gómez está en el poder. Y contanos con su asesor, no me acuerdo el nombre de su asesor, y me dice, contanos si el Toño cobraba un plus de 4.000 como ministro. Le digo, sí, he hecho la denuncia, todo. Toño Araní. Y si quieres te doy otra noticia, le digo. Cobraba $25.000 al mes como vela. Casi se desmaya, me dice, este desgraciado nos saca hasta de nuestros sueldos para el partido, nunca nos avisa ni de los 4.000 ni de los 25.000. Le pone 4 años $25.000 mes. Está hablando de cerca de 1.200.000, 1.300.000 dólares. Denuncia a la comisión y yo voy a ayudar y denuncio, como denuncié a todos lados. Y a la semana Franz Valls más bien se pone a hablar mal de mí. Me imagino que lo sentaron a Toño y le dijeron cómo es, ¿no? Bueno, en octubre yo era concejal del Alto, ya me habían expulsado del MNR, todo, etc., ¿no? Ya denuncié los gastos, Goni quería matarme, estaba en el gobierno, etc. Sí, intentó todo, ¿no? Me revisó toda mi vida, no encontró nada, ¿no? Nosotros hicimos el primer piquete de huelga, que no me gusta entrar a competencia, que fue Ana María, que no fue, con 2 concejales del Alto, uno, nos fuimos a la iglesia de Don Bosco. No sé, ¿por qué? Porque llegamos a una conclusión simple, como cuando Banzer, si no uníamos a la clase media con el pueblo, el Alto, los campesinos, etc., estos seguían matando. Hubieran caído igual, pero seguían matando. Entonces se abrieron varios piquetes, los del Alto venían a visitarnos a la iglesia, en sus marchas, todo. De ahí entró Ana María, al final se hizo lo que se debía hacer todos, ¿no? Y hasta los vecinos de Goni no le hablaban y hicieron huelga en su iglesia.
Eh, Goni es una persona, no lo he visto en Miami, pero es una persona que odiaba el país. Racista, él y su esposa. Cuando lo eligieron a Víctor Hugo Cárdenas, Jimena decía como una chola se va a sentar en mi mesa. Y después hicieron cosas juntos, eran buenos amigos, bastantes eran. O sea, era el rostro indígena, más o menos como recuperar el 52 simbólicamente, pero en tiempos... Esa era la intención de Goni, digamos, ¿no? Pero después llegaron a ser socios en varias cosas, ¿no? ¿Las empresas en especial conocen algo? No en empresas, pero en el manejo del poder, ¿no? Ajá. Víctor Hugo también cobraba $6,000 de gastos reservados, y Tocay. Por mes, ¿no? Y Jimena ya la adoraba, Lidia, todo, ¿no? Hay algunos casos que nosotros investigamos de contrabando, etc. ¿Hubo un contrabando, algo así, que favorecía a Cárdenas? Hemos investigado de casualidad varias cosas con narcóticos, ¿no? No con droga, Víctor Hugo, ¿no? Sino contrabando. Por buscar droga hemos encontrado contrabando, pero lo dejaremos a Víctor Hugo ahí tranquilo, que ahora habla. Él firmó el decreto de capitalización, todo, ¿no? Del proyecto aéreo, me parece, ¿no? Estuvo ausente. No, y de petróleo, todo. Y firmaron afuera, ¿no? Que era ilegal. Con Toño, etc. Entonces, en el juicio, conociendo a Goni, Chulupis Berzaín estaba metido en narcotráfico. Y todos dicen que es un buen abogado, es pésimo abogado, pero con el poder cualquiera era buen abogado. No se define si estuvo, pero estuvo en caso de narcotráfico, era un abogado de ADN, del Chuzo Galindo. Goni lo contrata a través del Chuzo Galindo para que vea el fraude del 89. Pierde todo, porque no tenía poder. Después, ahora que se quejan del manejo de la justicia, que hay que corregir indudablemente. Yo he visto lo que Sánchez Berzaín llamaba al Tribunal Constitucional, al fiscal general, de un grito por orden de Goni que venga, etc., que haga esto, que haga lo otro. No sé qué cosas hacían, ¿no? Pero veía al fiscal que venía corriendo como si fuera su mensajero, digamos, ¿no? Después el fraude en la Corte Electoral que manejaba Arring, ¿no? Entonces, ellos manejaban el poder. Un solo ejemplo, Contraloría. 10 años es Antonio Sánchez de Lozada, hermano de Goni. Y ahí viene Marcelo Salles, 10 años. ¿Quién es Marcelo Salles? Cuñado de Goni. Después, como se le acaba su familia, Oscar Arring, que es hombre de confianza de Goni, que era pobre, se volvió multimillonario, aduana, presidente de diputados, fondos del desarrollo regional, todo. Es multimillonario ahora Oscar. Oscar manejaba el fraude en la corte, ¿no? Directamente, con Beltrán, que era el presidente y que era amigo de Goni desde los 17 años. Cuando yo los denuncié ante la corte no iba a mis audiencias, Beltrán. Entonces, en el juicio, Goni ha perdido, por el jurado ha votado unánimemente. Puede apelar, depende que diga el juez, la otra parte puede apelar, pero más allá de la derrota jurídica,
la soberbia de él y del Chulupi están en los suelos, ¿no? Sí, un saludo y que les vaya muy bien en este trabajo que es útil para que la juventud conozca parte de la historia del país, ¿no? Y el trabajo de ustedes es importante en ese sentido.